Las partes personadas en el proceso también intentarán encontrar explicación a uno de los interrogantes más chocantes. ¿Cómo fue posible que junto a la fosa alguien olvidara una prueba tan capital como un volante de hospital con nombre y apellidos? Me parece algo extraño. Dentro de una semana, el próximo 12 de mayo, en esta sala segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, se alzará el telón de un acto crucial en el drama que se inició hace 4 años, el asesinato de las 3 niñas de Alcácer. En el banquillo se sentará un solo hombre, Miguel Ricard. Junto a él, un vacío trascendente y profundo, el del principal sospechoso, Antonio Anglés. Entre el público estarán los padres de las chiquillas, para los que la pesadilla probablemente no concluya jamás. Conocen el dolor, pero eso no es suficiente. También quieren conocer toda la verdad. Las paredes de la sala de justicia van a recibir el eco de muchos interrogantes. Además de Ricard y Anglés, ¿participaron más personas en aquel baño de sangre? ¿Investigaron correctamente Guardia Civil y policía? Las 3 niñas fueron enterradas en otro lugar antes de ser definitivamente inhumadas en la finca La Romana, donde fueron encontradas. ¿Practicó el juez instructor todas las diligencias pertinentes? ¿Sigue con vida Antonio Anglés? Estas son algunas de las dudas que aún planean sobre el llamado caso Alcácer. A la justicia, por supuesto, es a quien en última instancia corresponde darle respuesta. Pero ante un caso con tantos matices y tantas sombras, nos ha parecido fundamental llevar a cabo un trabajo de reconstrucción, de síntesis y, en definitiva, de ordenación de los datos de los que hasta ahora se dispone. El equipo de Sucesos y Tribunales de la redacción de Noticias de Antena 3 ha realizado un trabajo exhaustivo. No se trata de un simple resumen de imágenes y datos ya conocidos, sino que abunda el material novedoso, las imágenes inéditas y los datos que parecen arrojar alguna luz sobre determinados aspectos. En este programa especial vamos a repasar cuidadosamente cada uno de los elementos de aquel puzzle mortal que fue el crimen de Alcácer, y lo vamos a hacer muy poco antes de que el juez pronuncie la frase ritual de "se abre la sesión". Administrarás la justicia con rectitud, para que vivas y poseas la tierra. Es nula, prácticamente es nula. No hay ninguna investigación que sea de ningún punto fiable, no hay nada investigado en todo el sumario. Y lo que está investigado, para mí, tiene serios visos de duda. La Guardia Civil, como en todos los crímenes, utiliza todos los medios y todo el personal que tiene disponible en ese momento para investigar cualquier crimen, no solo este. En este caso quizás se ha hecho un especial esfuerzo, tanto en medios como en personas, para intentar esclarecerlo, sobre todo debido a la alarma social que se ha creado. Pero la Guardia Civil en todos los crímenes dispone del mismo material y del mismo personal, y son los que investigan. Y es personal muy cualificado, porque tienen en su mayor parte muchísima experiencia acumulada. Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas asesinadas, lleva 4 años batallando para descubrir datos que está seguro se han ocultado en la investigación oficial. Está convencido de que tanto Anglés como Ricard actuaron como meros enterradores, al dictado de una banda criminal organizada. Antonio Anglés, pues yo siempre he pensado que ha sido un personaje que ha tenido que ver mucho con el mundo este de estas orgías fantásticas que se montan algunas personas, fuera ya de tono, fuera de lo que es una moral ciudadana, una moral humana. Pues este fulano, pues quizás fuera una persona que tuviera una vinculación muy directa con un grupo de estos y que fuese un testigo muy molesto para ellos en el momento que deciden culpar a 2 individuos o a este individuo en concreto, y había que quitárselo de en medio. Una forma de quitárselo de en medio es matarlo, y otra forma de quitárselo de en medio es sacarlo del país. Quizás a lo mejor sacarlo del país y llevarlo a otro país conlleva más riesgos, porque si está vivo algún día alguien se puede cruzar con él. Yo creo que en realidad es una orgía, es cierto. Hay ahí una serie de personas numerosas
que intervienen en la violación, asesinato, pero yo me inclino a pensar que son delincuentes comunes, todo el grupo de delincuentes que vivía con Anglés en la partida de la Romana, en una casa abandonada, donde está acreditado que había numerosos atracadores, ladrones, peristas, traficantes de droga, drogadictos. Yo creo que los violadores y asesinos es este grupo. Yo también he trabajado y he investigado la posible implicación de otras personas de más alto nivel y la verdad es que no he conseguido ningún indicio que me haga pensar en esta hipótesis. Los encargados de dilucidar estas y otras incógnitas serán los 3 magistrados que presidirán el juicio. Frente a ellos, los alegatos de abogados y fiscal, las declaraciones de testigos, peritos, investigadores. El abogado defensor del único detenido conoce sobradamente las pruebas, indicios y referencias contra Miguel Ricard, pero considera que no son ni suficientes ni concluyentes. Es evidente que en este caso, como en otros casos, aparece la idea, la presunción de una banda organizada. Porque son actos que parecen muy poco probables que hayan sido consecuencia de la actuación de una sola persona o de varios, pero de forma casual. Entonces yo no es que esté de acuerdo con la teoría de Fernando García, es que pienso que las características propias del crimen, del triple crimen y sobre todo de las mutilaciones, no son las características propias del hecho aislado, sino más bien de una actuación, algunos dicen masoquista, solo masoquista, algunos dicen que una orgía de otro tipo, no lo sé. Lo que sí sé es que evidentemente las lesiones y la muerte son más propias de una actuación fuera de lo normal que una simple violación. Y detrás de estas cosas, pues desgraciadamente vemos cómo existen organizaciones, lo cual no quiere decir que yo piense que aquí existe una organización detrás de ello, lo que digo que es más propio. Y en países fuera de España se está comprobando que esto es así. Muchos periodistas especializados han seguido con detalle el caso a lo largo de estos años. Investigando y tratando de encontrar claves, su opinión ha ido modificándose con el tiempo. Teresa Laguna, periodista del diario Las Provincias de Valencia, pensó en un principio, como otros muchos colegas, que la barbarie perpetrada contra Miriam, Toñi y Desiré no la habían podido realizar solo 2 personas. Siempre se ha dicho, se ha mantenido por parte de distintas acusaciones, que fueron más de 2 las personas que participaron en ese horrendo crimen. Bueno, el tiempo ha venido de alguna forma a dar una prueba de que podía ser todo lo contrario, de que bien pudieron ser solamente Anglés y Ricard quienes participaron en el secuestro, la violación y el asesinato de las 3 menores, y el tiempo nos ha dado ese dato en un país muy cercano a nosotros, en Francia. Ellos también tienen su caso Alcácer. Vamos, las noticias del secuestro de 4 muchachas por parte de 2 hermanos chatarreros que después de violarlas las estrangularon es bien reciente. Uno de los elementos más cuestionados de la investigación es la forma en que se procedió al desenterramiento de los cadáveres de las 3 niñas. Esta tarea, junto a una rigurosa y metódica inspección ocular del lugar del crimen, resultan a todas luces cruciales a la hora de determinar la autoría y el modus operandi de los asesinos. Ha sido desde siempre y desde el inicio en el que nos tomamos contacto con el caso, saber qué es lo que salió de la fosa de la Romana. Es el gran enigma del caso Alcácer y es el que quizás vaya a dar esa pauta jurídica para todo lo demás. La verdad es que hay una cuestión que ya comentábamos anteriormente, que es la opacidad para saber qué es lo que había allí, de las diferentes versiones que existen en el sumario, de esa inspección ocular, de ese acta donde se toman qué es lo que sale de esa fosa de la Romana. Hay tales divergencias que son las que sirven como base para estudiar toda esa diferencia de criterios, donde el juez ve una cosa, la Guardia Civil ve otra, los colmeneros que suben ven otra, totalmente diferente, el enterrador otra completamente diferente, los cadáveres salen para unos de una manera, para otros salen de otra. Se recogen todas las pruebas, se investigan absolutamente todos y cada uno de los detalles que pueden aportar algo a la investigación. Y todo luego se pone a disposición del juez, que es quien decide qué es lo que hay que hacer más o qué es lo que no era necesario hacer.
A lo largo de la vista, los peritos habrán de interpretar un papel de significado protagonismo. Entre ellos destacan los forenses que estudiaron minuciosamente, centímetro a centímetro, los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré. Se ha conseguido, a través de las autopsias y a través de los informes realizados, una reconstrucción de los hechos, pero le he dicho que aún quedan algunos cabos que se están atando por otras pruebas periciales que se están efectuando, y hasta que no finalicen no se puede ultimar la investigación. Las partes personadas en el proceso también intentarán encontrar explicación a uno de los interrogantes más chocantes. ¿Cómo fue posible que junto a la fosa alguien olvidara una prueba tan capital como un volante de hospital con nombre y apellidos? Me parece algo extraño, algo que se ha comentado también, y es que precisamente en el sitio donde aparecen los cadáveres, que parece que no fue el sitio donde los enterraron primeramente, lo que hay es un papel, una papeleta, un documento escrito que hace referencia a Anglés, no precisamente a Antonio, sino a otro. Ese indicio tan claro, tan ostensible, pues hay que mirarlo con un criterio un poco escéptico, con muchas reservas, porque no parece lógico que se deje esa huella tan tremenda como es el nombre de la persona a la que se quiere inculpar. Y ahí está ese papel sobre el cual se han producido determinadas pruebas y puede ser un elemento integrante importante en el juicio oral cuando se analice cómo apareció ese papel. Los investigadores, frente a las dudas que plantea el abogado, están convencidos de que las niñas fueron ejecutadas a pie de fosa, por lo que los asesinos no tuvieron necesidad de trasladar los cuerpos. Respecto al volante hospitalario, quizá pudo ser un elemento decisivo en la investigación. El hecho de que se hallara una pista tan fundamental y tan clara como un volante de la Seguridad Social del Hospital de la Fe de Valencia, donde consta el nombre de Anglés Martins, es una pista muy rápida. La propia Guardia Civil a mí en numerosas ocasiones me ha dicho que quizás eso, más que favorecer, entorpeció las investigaciones, porque pensaron que habían dado en la diana y digamos que incluso a nivel político entró las prisas por detener al sospechoso número 1, y contra la costumbre de la Guardia Civil y contra la norma de una investigación cuando se trata sobre todo de casos de homicidio, en que es mejor hacer las cosas con más calma y comprobar mucho más. La precipitación esa inicial yo creo que trajo acarreados una serie de errores que efectivamente no han contribuido a aclarar el crimen. Pero ni en este, ni en otros muchos puntos, consiguen ponerse de acuerdo abogados, peritos e investigadores. Los cabellos presuntamente inculpatorios constituyen otro de los principales caballos de batalla. En los restos de los cuerpos se encontraron varios pelos y parece que no todos corresponden a los dos principales sospechosos, aunque lo cierto es que en 4 años de investigación y contando con el equipamiento científico más sofisticado, no se ha podido determinar con absoluta certeza a quién o a quiénes corresponden. Eso es una verdad incontestable. De la simple lectura del sumario se ven en varias actuaciones sumariales, que son bastantes más. Existen 5 pelos, pelos que corresponden a 5 personas diferentes. Y esos pelos, bueno, pues parece ser, de hecho, así lo han tildado, sin que eso suponga un acierto jurídico, pero 2 de ellos son de carácter sexual, 2 pelos de carácter sexual. Así constan en el sumario. Y evidentemente pertenecen a 2 personas que no son ni Ricard ni Anglés. La Guardia Civil, por el contrario, afirma que las 2 muestras de vello púbico corresponden, una a Miguel Ricard y otra a un hijo biológico de Neusa Martín, la madre de Antonio Anglés. Tras recoger e investigar muestras de los otros hermanos Anglés, se llegó a la conclusión de que el vello de pubis debía corresponder al fugado Antonio Anglés. En su mayor parte se han realizado todos los análisis en el Laboratorio de Criminalística e Investigación de la Guardia Civil, en el laboratorio, como ya le digo, de ADN, pero también se han enviado otras pruebas a otros institutos o a otros departamentos del Estado que quizá tengan más medios para poder realizar estos análisis. Lo cierto es que la forma en la que inicialmente se investigó el caso no parece que fuera del todo rigurosa, y ello ha contribuido, con toda probabilidad, a fomentar esa atmósfera de duda e incredulidad en alguna de las partes.
En principio creo que fue una investigación bastante rutinaria. Es decir, de hecho, como he comentado anteriormente, no esperaban encontrar 3 cadáveres, sino que esperaban encontrar uno solo. Y quizá también el juez que en ese momento asumió la instrucción del caso, que se encontraba de guardia en ese momento, el juez Bord, pues era quizá también un juez poco experto. Yo creo que sí que se cometieron una serie de, pero no irregularidades, digamos que una serie de falta de pericia encadenada una detrás de otra, poco importantes, pero que al final sí que tienen su importancia cuando se trata de analizar en un juicio unos hechos de tanta importancia como fueron aquellos. Otra de las grandes incógnitas es la que planea respecto a la suerte de Antonio Anglés. La pregunta clave es si está vivo o muerto. Algunos están convencidos de que murió en las frías aguas del Atlántico. Otros afirman haberle visto en distintos lugares del mundo. Policialmente no existe la evidencia en sentido alguno. Interpol le da por desaparecido, mientras que algunos investigadores le sitúan en América. Otros, incluso, creen que no solo está vivo, sino mucho más cerca, en España. Yo pienso que sí, que Anglés debe de estar por aquí. Y vivo, segurísimo. Pues porque una persona no puede aguantar tanto tiempo solo y encima alguien le está tapando, gordo, y encima sin dinero. Porque un hombre o una persona no puede vivir sin dinero. Se tiene que mantener, tiene que comer, tiene que vestir, tiene que vivir de algo. Y una persona tantos años, por ahí, tiene que tener a alguien que le está ayudando. La noticia que nosotros tenemos es que abandonó el país a través de Portugal en un buque, se arrojó voluntariamente al mar al ser detectada su presencia en el barco, fue recogido posteriormente en un estado de hipotermia y posteriormente se sabe que volvió a saltar al mar, no sabemos en qué condiciones, y ahí desaparece. Los crímenes de Alcácer han sido tratados hasta la saciedad en medios de comunicación, pero los nuevos datos y contradicciones se han ido acumulando. Quizá ahora haya llegado el momento adecuado para ofrecer una reconstrucción cabal de los hechos. Lo haremos en un instante tras la publicidad. Los pecados hablan, la muerte grita. Alcácer es un pueblo situado a pocos kilómetros de Valencia. Por sus calles estrechas circulan cada día y con cierta parsimonia los aproximadamente 7.000 habitantes que habitualmente residen en la localidad. Es un cotidiano y monótono ir y venir a La Naranja y a las fábricas del extrarradio. Para ellos, la vida pasa día a día, sin grandes sobresaltos, pero el 13 de noviembre de 1992, año de Expo y Olimpiadas, los vecinos de este pacífico paraje vieron alteradas sus vidas por la desaparición de 3 niñas de entre 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiré. Aquella noche, la tragedia impregnaba el aire. Ellas no podían sospecharlo, y por eso se hacían bromas y reían continuamente. Las 3 muchachas fueron a ver a Esther, su habitual compañera de ocios. Esther, aquella noche fatídica, estaba enferma. Entonces mi madre les dijo que yo estaba en el ambulatorio. Cuando salí del ambulatorio, me las vi que me estaban esperando. Y hablando me dijeron que se querían ir a Color. Y estuvieron aquí comentando que si se iban a dedo o andando. Yo les dije, yo personalmente me iría a dedo mejor que andando porque por ahí hace mucho miedo, ¿no? Y mi madre les dijo, no vayáis a dedo que algún día os pasará algo. Entonces ellas me hicieron caso y dijeron, no, nos vamos. A las 8:20 creo que fue cuando salieron de mi casa y se fueron. Picassent, 13 de noviembre de 1992. Esa noche, Miriam, Toñi y Desiré tenían una cita en la discoteca Colors de Picassent, un pueblo cercano. Estaban muy lejos de sospechar que su excursión no concluiría en un local de juventud. Su cita estaba sellada con el horror y la muerte. Un vecino las acercó a Picassent y las dejó en una gasolinera. La discoteca estaba muy cerca, pero una de ellas se le ocurrió hacer dedo mientras caminaba. Un utilitario de color blanco se paró a unos metros de las chicas. Lo conducía Miguel Ricard, un joven de 23 años, al que probablemente una de las jóvenes, Miriam, conocía.
La niña estudiaba formación profesional en Catarroja, el pueblo en el que residía la familia Anglés. Desde hacía algún tiempo, Ricard vivía en la misma localidad, en la casa de los Anglés. En el otro asiento delantero estaba Antoni Anglés, quien probablemente convenció a las niñas de que su destino era común, la discoteca Colors. En Colors, la música atronaba a través de los potentes altavoces, en cuyas cercanías esperaban, tal y como previamente habían acordado, las amigas de Miriam, Toñi y Desiré. Pero el pequeño utilitario blanco, en cuya parte trasera se habían instalado las niñas de Alcácer, no se detuvo ante el local. Las jóvenes, medio en broma, medio en serio, manifestaron su enfado y exigieron a Ricard y a Anglés que se detuvieran. Este último respondió de forma sorprendente. Sacó una pistola de la guantera del coche y, girando su cuerpo, comenzó a golpear a las niñas con la culata del arma. El terror las paralizó y Anglés aprovechó para atarle las manos con una venda que habitualmente utilizaba para ocultar sus tatuajes. Antonio Anglés era delincuente habitual y tras sus tropelías o atracos solía refugiarse en una casucha abandonada dentro de la finca conocida como La Romana. Anglés ya había utilizado aquel lugar para dar rienda suelta a sus perversos instintos. En una ocasión, mantuvo a uno de sus hermanos colgado de una viga durante 2 días para que se desenganchara de la heroína. Aquella noche de viernes, su sadismo no perseguía una meta de redención. Miriam, Toñi y Desiré fueron violadas vaginal y analmente, siempre atadas, siempre golpeadas y siempre aterradas por el frío contacto del cañón de una pistola. Tras la monstruosa orgía, las ayudaron a vestirse y encañonadas salieron de la caseta. Una vez más se iniciaba el paseo hacia una misérrima quebrada destinada a convertirse en su tumba. Según el relato de Ricard, Anglés las hizo colocar de espaldas, separadas unas de otras por apenas medio metro. A continuación, fríamente las ejecutó. El reloj de Toñi se detuvo a las 11:10 de aquella noche de espanto. Fernando García, el padre de Miriam, fue el primero en denunciar en la comisaría de la policía local de Alcácer la desaparición de las niñas. La búsqueda comenzó de inmediato. Los vecinos, los amigos, nadie podía ofrecer una pista fiable sobre su rastro, pero no cabía duda respecto a un gato. Un vecino las había dejado en una gasolinera a poco más de medio kilómetro de la discoteca Colors. Pasquines con fotografías empapelaron los pueblos de la zona e incluso se instalaron en la capital, Valencia. Lo que sirve esto es para mantenernos de pie, para mantenernos con la esperanza y la ilusión de seguir haciendo lo que estamos haciendo todos, el estar unidos y que la lucha sea día a día más tonificante y que no decaiga esta ilusión que tenemos por encontrarlas. Al principio se barajaron muchas hipótesis, desde una fuga voluntaria hasta una huida con alguna persona de su entorno. Se habló de sectas, de redes de trata de blancas. La Guardia Civil empezó a investigar entre presos por delitos sexuales que hubieran disfrutado de un permiso en aquellas fechas. Por supuesto, se rastrearon canales y acequias ante la posibilidad de un accidente de tráfico. Se investigaba en muchas direcciones, pero en aquel momento nadie pensaba en un triple asesinato. Pues, ¿qué pensamos? Pues nada bueno, porque ellas son unas nenas que no salen de Picassent, que de allí de Color, y van aquí al Zas, y no son nenas que van por ahí de paf en paf, y son nenas buenas. Venga pronto, que quiero verla. Eso que quiero, que venga, pero no que cambie, que venga. Yo no descarto la posibilidad de que hayan tenido una mala idea y hayan pensado en irse, que quisiera creer que eso es lo mejor que les puede haber pasado. Peor, que les haya subido alguien y se las haya llevado. El padre de Miriam emprende una auténtica cruzada por varias ciudades españolas repartiendo carteles con las fotos de las niñas desaparecidas. La gente dice haberlas visto en varios lugares, pero al final las pistas son falsas y no aparece el menor rastro de ellas. Los videntes, como no, se concentran y las focalizan en distintos puntos. Los días pasan y no llega ni una carta, ni una llamada, ni una confidencia, nada. Las 3 niñas de Alcácer parecen haberse esfumado. Te acuestas y estás calentita y dices, mi hija tendrá frío, mi hija habrá comido, mi hija, ¿cómo estará? Y eso es muy amargo, y eso no lo doy a pasar a nadie. Los padres llegan a reunirse con el presidente del gobierno. Le digo, si yo estoy un poco acostumbrado cuando hay un asunto así delicado, y pregunto, estoy un poco acostumbrado ya a que se sabe naturalmente, pero al cabo de 10, 12, 8 días, 7 días, lo que me han dicho el primer día,
Sí, ha sido casi encaminado. El 90%. Fernando García, el padre de Miriam, recibe una confidencia y se traslada a Londres en su frenética búsqueda. Allí recibe una llamada telefónica que le comunica la brutal noticia. A pocos kilómetros de Alcácer se han encontrado unos restos humanos que probablemente corresponden a las niñas. Finca La Romana, 27 de enero de 1993. Han pasado 2 meses y medio desde aquella noche en la que Miriam, Toñi y Desiré decidieron hacer autostop en Picassent. Los colmeneros descubren por casualidad unos cadáveres. Me fui, digo, vamos a ver lo que pasa. Y estaba lleno de matorrales, toda la tierra estaba llena de matorrales y secas. Y yo cogí una herramienta que llevo para las colmenas y quité un poquitín y vi el reloj y la mano. Y entonces nos fuimos los dos, casi llorando, al cuartel de la Guardia Civil. En un primer momento, no se relaciona el hallazgo con el caso de las niñas de Alcácer, pero cuando la Guardia Civil lleva a cabo el desenterramiento, las sospechas empiezan a pesar de forma dramática. En la fosa hay 3 cadáveres que parecen corresponder a los de 3 mujeres jóvenes. Los padres, la familia, los amigos, todo el pueblo se aferra a una última esperanza y frente al ayuntamiento aguardan a que concluya la espantosa tarea. Pero al ir mirando, veo que iban saliendo más cosas y entonces digo, aquí no hay un difunto. Y aparecieron las 3 chiquitas. Una cazadora negra, un reloj, una cadena, otros signos evidentes. No hay duda, los 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición son los de las 3 niñas. Nos han matado. Criminales, asesinos, verdugos. No tenían que existir. Eso no se hace con las personas. En serio, yo no me podía creer. En serio. Ay, sabe para que me lo Asesino. Yo sabía muy bien que viva no estaba porque ya no era normal. Yo le decía, las esperanzas son las últimas que se pierden. Rosa, no llores. Tú ten confianza que es la última que se pierde. Y mira lo que ha pasado. Y aún las destrozan. Canallas, sinvergüenzas. Criminales, que los quemen en el medio de la plaza y que haga justicia al pueblo. Al día siguiente, Alcácer ha dejado de ser el pueblo tranquilo y apacible. El horror, con ser enorme y paralizante, no ha hecho nada más que empezar. La autopsia revela que antes del trágico final, las niñas sufrieron vejaciones y torturas difíciles de imaginar. La Guardia Civil inicia las investigaciones y pronto encuentra pistas en la misma fosa. Una receta del Hospital La Fe de Valencia y en ella un nombre, Enrique Anglés. Con toda celeridad, una patrulla se dirige a Catarroja y detiene a 5 personas en el entorno de la familia Anglés. Muy pronto se descubre que Enrique Anglés, un muchacho con problemas mentales, no utilizó los servicios del Hospital Valenciano. Su hermano Antonio había usado su tarjeta de la Seguridad Social para conseguir un medicamento. Las piezas del macabro rompecabezas empezaban a encajar. Antonio Anglés estaba cumpliendo condena y no había regresado a la prisión tras un permiso penitenciario. La orden de busca y captura estaba en marcha. De Antonio Anglés, la policía conocía su desmedida afición a las mujeres y su obsesión fetichista por la ropa interior femenina. Se sabía que era violento, muy agresivo. En una ocasión, ató y golpeó con saña a su novia porque se había pinchado la heroína que él le había entregado para vender. Como señas de identificación, Anglés tenía una gran cicatriz en el abdomen. En un brazo, la muerte tatuada. En el otro, una leyenda indeleble, amor de madre.
aunque aquel compromiso en tinta entre la piel no le impedía propinar palizas a su propia madre de forma sistemática. La policía detiene en primer lugar a Miguel Ricard cuando se disponía a entrar en casa de los Anglés. Contradicciones y mentiras de grueso calibre le dejan sin coartada y no tarda en autoinculparse del crimen durante su declaración en la comandancia de la Guardia Civil. No sé, no creo que haya hecho una cosa así. No creo. Pero que si lo ha hecho, que lo pague. Que las pobres chicas también se merecían vivir. Ricard realiza un minucioso relato de los hechos, confirmando su participación directa en los mismos y aportando datos concluyentes. Tras abusar sexualmente de las niñas, Anglés las asesinó con una pistola del calibre 9 milímetros. Declara que el arma se le encasquilló y la precisión se ve corroborada por la presencia de una bala sin percutir en el interior de la fosa. En el lugar también encuentran una caja de tinte para el pelo y un guante de goma. Miguel Ricard acompaña a los agentes a otra casa abandonada donde, según relata, escondían la pistola y las cuerdas que usaron en el crimen. La Guardia Civil encuentra allí el otro guante de goma. Mientras tanto, no hay rastro de Antonio Anglés. Un aparatoso dispositivo se pone en marcha para localizarle y desde el Ministerio del Interior se ordena prioridad absoluta en las pesquisas. Hay que detener a Anglés, también conocido como Rubén o como el Azuquiqui. Su foto empieza a distribuirse entre la población y a difundirse en los medios. Entre tanto, el pueblo de Alcácer, sobrecogido, entierra a Miriam, Toñi y Desiré. Hasta la pequeña localidad acuden 40.000 personas para darles el último adiós. Catarroja, 30 de enero de 1993. El asesino ya había iniciado la fuga. 3 días después del hallazgo de los cadáveres, Anglés se hace teñir el pelo en una peluquería de Valencia e intenta alojarse en una pensión próxima a la estación de ferrocarril, pero intuye que están tras sus pasos y decide continuar la huida. Sobre las 9 y algo va a venir un chico bastante nervioso a pedirme una habitación, carente de toda la documentación. Evidentemente yo le he dicho que no. Y la gran sorpresa mía es que a los 10 minutos de salir de este chico ha venido la policía en grupo preguntándome si había subido un chico. Yo claro me he puesto a mirar, tío, pues que yo sepa, ¿no? Y entonces me he acordado y cuando me han enseñado la fotografía lo reconocí automáticamente. Y le he dicho al policía, digo, sí, este chico es el que ha estado aquí. Dice, este es el que buscamos. La primera pista apareció 11 días después. A punta de pistola, Anglés había secuestrado a un agricultor de la localidad de Villamarchante. Le obligó a que le trasladase hasta Minglanilla, en Cuenca, y allí volvió a secuestrar a otra persona para robarle la furgoneta. En esta última ocasión, incluso se produjo un forcejeo. Es cuando hizo un gesto rápido y bueno, eso fue una cosa pues, de segundos. Se me lanzó por la puerta, que la llevaba abierta, que la llevaba cerrada últimamente, pues no había pasado nada. La llevaba abierta y entonces se metió, pero yo, claro, yo empecé a pegarle puñetazos y él empezó a mí, pero entonces él se me echó encima con la cosa de la bolsa. La bolsa yo no sé si llevaría, lo que llevaría, como he dicho, nada más que una cosa dura, así que se tentó y entonces yo al ver el peligro que eso podía tener, entonces cuando yo abrí la puerta como pude y me lancé. Anglés abandonó la furgoneta en un campo cercano. La Guardia Civil encontró en ella abundantes huellas del fugitivo, el hombre más buscado, aquel a quien la gente veía simultáneamente en ciudades tan distantes como Madrid y Granada. Yo quisiera que Antonio Anglés, mi hijo, estuviera muerto, porque nos ha hecho sufrir mucho toda la familia y aparte la familia de las niñas. Él entregarse no se va a entregar, eso segurísimo. Y antes de que lo cojan se mata. Y si lleva una pistola se pega un tiro. La policía tiene la certeza del paso de Anglés por Lisboa. Había estado viviendo en el interior de una barca hasta que conoció a un toxicómano y se fue a vivir a su casa. Le compró un pasaporte a nombre de Joao Pinto Barbosa. A mediados de marzo, y con aquella falsa identidad, se embarca como polizón en el mercante británico City of Plymouth, con destino a Liverpool y escalas en Bilbao y Dublín.
Sintiéndose acosado, intenta escapar arrojándose al agua, pero es recogido por un helicóptero de rescate de Burdeos y devuelto de nuevo al barco. Cuando el sitio Plymouth llega a Dublín, Antonio Anglès ha desaparecido. Desde el principio, la policía irlandesa maneja la hipótesis de que el homicida haya podido morir ahogado tras saltar por la borda del buque. Un informe entregado a Interpol sostiene que lo más probable es que el asesino de Alcácer muriera congelado en aquellas aguas. Es difícil de creer. Como usted sabe, el agua por aquí está muy fría, casi helada. Se debe tratar de un hombre muy fuerte para aguantarlo, tan solo vestido con ropa de calle y ser capaz de llegar a la orilla. Pero todo puede ser. El último rastro fue un salvavidas flotando en el Atlántico. La pista de Anglès se desvanece definitivamente. Desde entonces, cualquier leve indicio ha sido investigado por la policía española. Se le ha buscado en Brasil, país donde nació y donde aún tiene familia, en Uruguay, en Argentina. Si Antonio Anglès está vivo o muerto, constituye una de las incógnitas esenciales en el caso de las niñas de Alcácer. La tragedia ha conmovido y conmueve a toda España, pero ha marcado de manera especial al pueblo de Alcácer. Si quieren conocer cómo se vive hoy en el pueblo valenciano la memoria de aquel monstruoso crimen y cuáles son, en síntesis, las grandes incógnitas sin resolver, les esperamos dentro de unos minutos. La justicia es el pan del pueblo, y el pueblo siempre está hambriento. Aunque nadie quiera hablar de ello, aunque la mayoría intente olvidar, basta recorrer sus calles y hablar con sus gentes para advertir que la tragedia sigue latente. Quizá porque hasta los más pequeños saben que hace 4 años algo terrible ocurrió en su pueblo. La vigilancia de los padres respecto a sus hijas es un ejemplo de que aquel horrible pasado permanece vivo en la mente de todos. Siempre intentan que llegue antes a casa y siempre con gente, nunca sola, yendo acompañando, o si llegamos así, que no sabemos, que para no ir andando o algo que no nos dejan, pues intentar llamarlos, que ellos, aunque sea tarde, ellos se levantan y intentan llevarnos a casa. El domingo fueron al cine, mi marido la llevó, luego fue a recogerlas, pues siempre si van a casa de una amiga voy a recoger la casa de la amiga, pues tiene 12 años. Si viene la amiguita, luego vamos, igual la llevamos a casa, procurar que de noche no me gusta que vaya sola. En Alcácer, Ricardo Hernández es todo un personaje. No en vano, lleva años pateando sus calles como responsable de la policía local. A raíz de los sucesos en los que perdieron la vida Miriam, Toñi y Desiré, percibió cierta psicosis de pánico entre sus conciudadanos, pero cree que la normalidad volvió hace tiempo y que, en la actualidad, Alcácer es uno de los pueblos más tranquilos de la comarca. Sin embargo, no las tiene todas consigo respecto a la práctica del autostop. Siempre que se vea gente haciendo dedo, máxime si es altas horas de la noche, por supuesto que tanto yo como mis compañeros les aconsejamos que no lo hagan, que procuren ir con chavales del pueblo que son conocidos y que eviten lo posible hacer fácil las cosas. Pero, ¿qué le voy a decir? La gente joven los consejos los coge cuando los coge. Uno de los lugares donde el drama golpeó con mayor violencia fue en el colegio público 9 de octubre. Allí estudiaban Miriam, Toñi y Desiré. Sus compañeros de entonces ya dejaron el centro educativo para proseguir sus estudios en el instituto del vecino pueblo de Picassent. Algunos profesores también se han trasladado durante este tiempo. Los que aún permanecen en sus aulas procuran no hablar del tema y los nuevos no suelen preguntar. Yo les comento los problemas que pueden tener, lo que les puede pasar, que igual que eso, o en otros aspectos que pueden ellos salir perjudicados, como pueden ser asuntos de droga, asuntos de compañías, o sea, se los comento como un asunto más. Igual que les comento todo que yo creo que les puede perjudicar, que puede de alguna manera dañarles. Les comento eso, no os vayáis solos, si es preciso buscar a vuestros padres, si es preciso que vuestros padres vayan a buscaros, porque
porque hay mucho peligro. El caso Alcácer vuelve a cobrar excepcional protagonismo informativo porque faltan pocos días para que, a los 4 años de acaecidos los hechos, comience el juicio. Para los padres de las 3 niñas asesinadas es el momento de la verdad y la justicia, aunque sus expectativas no parecen ser demasiado optimistas. Que la justicia y que el criminal ese que nos salga de la cárcel. Que lo entiende, lo tengan ahí y que hable y que diga la verdad. En vez de decir una declaración diferente, que diga la verdad y que lo castigue y que hable. Eso es lo que esperamos. La hermana de Miguel Ricard, el único acusado que se sentará en el banquillo, dice haber sufrido infinidad de problemas en razón de su parentesco con el presunto homicida. Su consejo para él es claro y rotundo. Como no diga la verdad, mi hermano pues lo juzgarán y lo encerrarán en la cárcel. Mientras que a lo mejor los otros, o el otro, porque no sé cuántos habrán ahí, pues estarán por ahí disfrutando, mientras que él está pagando una condena que a lo mejor no ha hecho nada. El próximo día 12, muchas miradas atentas se van a clavar en la sala segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Los jueces, como es lógico, intentarán que la vista transcurra con normalidad, aunque son conscientes de la especial dimensión social e informativa del caso. La importancia de los casos siempre, de alguna manera, no diré que a uno le sobrecoja en absoluto. Y no le sobrecoge por una razón, por razón de oficio. Es decir, pudiera a un juez nuevo que se enfrente con un caso de estos, de alguna manera perturbarle el ánimo. Pero tenga en cuenta que los magistrados que van a intervenir en este juicio, todos ellos son avezados, llevan muchos años de profesión, y el oficio, le ocurre igual que a ustedes, el oficio les hace prever, adelantarse a acontecimientos y desde luego coger el asunto con absoluta serenidad e imparcialidad. Eso creo que los ciudadanos españoles pueden estar absolutamente seguros. En el juicio declararán la totalidad de miembros de la familia Anglés. Neusa, la madre, está aparentemente tranquila, pero muestra indudables recelos ante el interrogatorio al que sin duda será sometida. Cuando el equipo de Antena 3 recogía sus opiniones, apareció su hijo Roberto Anglés, quien inmediatamente le recriminó con dureza que no hubiera pedido dinero a cambio de la entrevista. Acto seguido, exigió la cinta al reportero y ante su lógica negativa le amenazó con darle una puñalada. Imposible, porque yo pienso que está muerto, ¿eh? No le encuentra a nadie, estará muerto, ¿no? Vale. Que quites el cartucho, venga. Quita el cartucho y te pega una puñalada. Quita el cartucho. No has grabado, pero quita, va. Afortunadamente, la policía local de Catarroja y la Guardia Civil llegaron a tiempo y lograron que Roberto dejara el cuchillo de cocina que empuñaba. Después, preguntó a Neusa si había cedido a la entrevista de forma voluntaria y ella sí lo reconoció. Ay, cuando él se ha ido, yo pasé mejor que nunca, ¿sabes? Pasé muy bien. Ahora, que no borra. No borra, que yo no quiero que borra. Estoy muy bien aquí sola. Sola con los hijos que tengo yo, pero el Mauricio está en la casa todavía. Ahora, yo que estoy pensando de lo que van a preguntar para mí allá, que no ha hecho nada, para que me amenazara. A ver, ¿qué pasa? Por su parte, el padre de Miriam sigue obstinado en sus tesis y plenamente convencido de que el triple asesinato no pudo ser perpetrado por tan solo 2 personas. Si nos fijamos en las ataduras que tenían las niñas, en unas ataduras hechas a modo de grilletes, hechas por personas expertas. Si nos vamos a otro punto, por ejemplo, que llama mucho la atención, a mi hija le falta una mano, que no se encuentra en ningún sitio, no está en la fosa, no está. Y de la mano que le queda, pues le han arrancado las uñas. Y para arrancarle las uñas a una mano hace falta un instrumento un poco especial. Esto no se hace con cualquier herramienta que se lleva en el coche. Y bueno, pues así hay innumerables puntos donde podíamos recrearnos y explicarlos. En algunos de ellos ya lo hemos explicado. Pero creo que lo que esto nos dice es que no fue obra de Antonio Anglés y Miguel Ricard. El próximo 12 de mayo, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, sobre el triple crimen de Alcácer, se desgranarán las 4 palabras de la frase ritual.
se abre la sesión. Para los padres de las niñas se abre la incertidumbre, la lejana esperanza, la angustia y la duda. El padre de Toñi será pronto abuelo por primera vez, pero eso no alcanza a mitigar su pena ni a llenar el hueco que la hija dejó en su corazón. Un vacío que no se llena nunca ya más. Pero bueno, que venga ya pues, en fin, pero que no, está muy difícil. A nosotros nos ha destrozado para toda la vida ya. Y por lo menos que quisiera que pagaran los que han hecho eso, que lo paguen. Que creo que van a pagarlo. Lo que pasa es que hasta ahora, pues no... Yo no digo que no lleguen buscados ni lleguen hecho nada, lo que pasa es que no se ha visto el éxito de la policía ni de nada. Y por eso que estamos igual que antes. La vida continúa, el dolor permanece. Sin la justicia, ¿qué son los reinos sino una partida de salteadores?